Buenas noches, hermanos. Damos gracias al Señor por este lunes 10 de enero del 2022. Gracias a Él que hoy podemos empezar este año buscando y anhelando más su palabra, de conocerlo, porque así como el Proverbio 16 en el versículo 20 dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Entonces, como dice este proverbio, la verdad es que cada vez que escudriñamos la palabra, llegamos a conocerlo más a nuestro Dios y lo único que podemos decir es que Él es maravilloso y cada vez que nosotros tenemos encuentro con su palabra tenemos una nueva revelación. Nuestra fe aumenta y cada vez que nuestra fe va creciendo en nosotros, prácticamente nos hace tener más confianza en nuestro Señor. Hoy estamos finalizando el libro de Génesis, que hace un buen tiempo atrás hemos empezado a estudiar. Tengo ese privilegio de compartir el último capítulo, el capítulo 50. Es un capítulo que cierra prácticamente el libro de Génesis, tiene 26 versículos y la verdad que digo esto, hizo como un preámbulo de que nuestra fe aumenta. ¿Por qué? Porque es el primer libro, Génesis significa el principio, y en este libro prácticamente conocemos la historia de nuestros patriarcas, de nuestros padres, particularmente del padre de la fe, Abraham, ¿no? Y esa descendencia piadosa que él tuvo a través de Isaac y de Jacob, y de los descendientes de Jacob. Entonces, vamos hoy día a hacer un recordatorio de unos versículos previos del capítulo 49 para después continuar el estudio del capítulo 50. Todos sabemos que el 49 habla sobre la profecía que dio Jacob para sus hijos, ¿no? Y vamos a hacer un recuento desde el versículo 16 para adelante para poder acoplar el capítulo 50. En nuestro estudio anterior pudimos ver cómo se reunieron los hijos de Jacob junto al lecho de muerte de su padre, para escuchar el mensaje de despedida que el anciano patriarca tenía para cada uno de ellos. Nuestro estudio hoy continúa con dichos mensajes que tenían un carácter profético, ¿no? Vamos a leer los versículos del 16 al 18 que habla sobre la profecía sobre su hijo Dan. Iba a necesitar la salvación del Señor porque sería una de las tribus que realmente llevaría la iniciativa en la rebelión, como veremos más adelante en el curso de nuestro estudio. Dice versículo del 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación es esperado, oh Jehová. Entonces vemos a Gad, ¿no? Dice, salteadores lo asaltarán, mas él asaltará su retaguardia. Estos también serían como valerosos guerreros situada en la zona norte. En realidad, Dan era la que estaba situada más hacia el norte, de manera que la extensión de la tierra de Israel sería descrita con la letra, con esta frase que es conocida, ¿no? Desde Dan hasta Berseba. Los versículos 20 al 21 expone la profecía sobre Aser y Neftalí. Dice, el pan de Aser será sustancioso, él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que da hermosos cervatillos. Aser estaría situada en tierra fértil y productiva, a lo largo de la costa norte de Canaán. Neftalí fue comparada con una sierva por moverse libremente por las montañas. En el libro de los jueces, Débora, una de las jueces, en un cántico de victoria, les evocó arriesgando sus vidas.
Vamos a leer ahora la profecía sobre José, desde el versículo 22 al 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que la, que la de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Aunque José había sido llevado de la tierra de Canaán a Egipto, permanecería como un testigo de Dios en este país. Más adelante, sus hijos Efraín y Manasés serían colocados en el territorio que más tarde en la historia correspondería a Samaria, que en la época de Cristo sería considerada territorio de los gentiles y una zona muy apropiada para el testimonio del Evangelio, y donde el Señor Jesucristo mismo predicó. El evangelista Juan registró su ministerio a los samaritanos, que comenzaría hablando con una mujer junto a un pozo. Las dos tribus que se originaron en José de sus hijos Efraín y Manasés llegarían a ser importantes hasta tal punto que de ellos surgiría la división del futuro reino. De ahí su poder e influencia. Observemos que Jacob estaba tratando de vincular a José y a las dos tribus que surgirían de él al Dios de Israel, al Creador y al Redentor. ¿Y por qué? Es que estas tribus, especialmente Efraín, conducirían a Israel a la idolatría. Jeroboam, que lideraría la rebelión y colocaría los dos becerros de oro en la frontera de Israel, vendría de la tribu de Efraín. Por ese motivo, las palabras de Jacob en su lecho de muerte eran una apelación a volver al Dios de sus padres. Vamos a ver el versículo 27, dice, es la profecía sobre Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador. Por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Esta es una extraña profecía. Benjamín estaba muy identificado con Judá, tanto que en la división del reino se fue con la tribu de Judá. La tribu de Benjamín fue la única que se quedó con la casa de David. Y ahora vamos a ver sobre los versículos del 28 al 22, que son las palabras finales de Jacob y su muerte, ¿no? Dice, todas estas son las tribus de Israel, dos en total, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas. A cada una le dio su bendición. Les ordenó luego, diciendo, voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Het. Entonces acá podemos ver, la muerte de Jacob no era el final de todo. Él iba a reunirse con su pueblo. Quería que su cuerpo fuese sepultado en la cueva que Abraham había comprado. Deseaba tener la certeza de que permanecería en aquella tierra hasta el día en que fuese resucitado de los muertos. Vemos que Jacob conocía muy bien la historia de su propia familia. Y no era que estuviese interesado en ser enterrado junto a Lea. Después de todo, Raquel estaba enterrada en Belén.
Pero él anhelaba que su cuerpo reposase allí donde sería resucitado de los muertos en el día de la resurrección, para estar presente cuando Dios cumpliese sus promesas a la nación de Israel. Mire lo que dice ahora el versículo 33, con el que se termina el capítulo 49. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Es interesante observar que hasta el último momento Jacob mantuvo sus pies sobre la tierra. Comenzó su vida como un hombre dominado por sus pasiones carnales. Nació haciendo el talón de su hermano, por lo que fue llamado suplantador. Vivió haciéndole el honor a su nombre. Se aferró a todo aquello que pudo, tratando de ser siempre el primero. En un principio hasta tuvo que arrastrarse y humillarse, y obtuvo lo que quiso por cualquier método. Como joven tuvo que valerse por sí mismo, con sus propias fuerzas y capacidad. Dependió de su inteligencia e ingenio, pensó que podía bastarse a sí mismo y que no necesitaba a Dios. Era autosuficiente, obstinado, presumido, agresivo, despreciable y vil. En Peniel, Dios le había dejado cojo, pues tuvo que quebrantarle para poseerle. Desde aquel incidente tuvo que andar cojeando, apoyándose en su bastón. En esta escena, poco antes de su muerte, estaba sentado en su lecho, apoyado en su bastón. Como su hora había llegado, puso de nuevo los pies en la cama y se acostó para morir. Y este fue Jacob. Había recorrido un largo camino durante toda su vida y concluyó su existencia con un acto de fe, esperando el día en que fuese resucitado de los muertos, en aquella tierra lejana, de acuerdo con la promesa de Dios, como dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 13, que este es el capítulo de la fe. Todos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, ese es el preámbulo del capítulo 50, porque era necesario hacer este empalme, recordando el estudio que hizo nuestra hermana, la anciana Marta, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla del entierro de Jacob en Canaán? De la muerte y entierro de José en Egipto, y que cierra el libro con un velo de tristeza. Hemos ya destacado el énfasis de esta obra en la muerte, hablando con Adán sobre cierto árbol del huerto. Dios le había dicho, el día que de él comas, ciertamente morirás. Más tarde, el apóstol Pablo escribió en su carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Es que el libro de Génesis es un ejemplo claro del hecho del pecado y de la realidad de la muerte. Comienza con Dios y Adán en el jardín del Edén y termina con un féretro en Egipto. Así se relata la entrada del pecado en la familia humana, pero también se registra la fidelidad de Dios al proporcionar al hombre un camino que conduce a la vida. Entonces, con este preámbulo vamos a empezar a desmenuzar nuestro estudio, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero vamos a empezar leyendo los dos primeros tres versículos del capítulo 50, que habla acerca del entierro de Jacob en Canaán. Dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron así 40 días, que eran los días requeridos para embalsamar, y los egipcios lo lloraron 70 días. Acá podemos ver cómo José llora por la muerte de su padre. Lo curioso es que no se menciona a sus hermanos. José dice, se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Tal vez se menciona solo a José porque él estaba llorando también de agradecimiento a Dios
por haberle dado la oportunidad de ver a su padre antes de morir y recuperar el tiempo que dejó de verlo mientras estuvo como esclavo. Como José era gobernador de Egipto, él siguió la costumbre de los egipcios de embalsamar a los muertos, lo cual toma tiempo. Los egipcios eran considerados expertos en asuntos funerarios. Hemos oído sobre las momias de Egipto, pero aún no se ha descubierto el método que utilizaban para conservar los cuerpos. No solemos sonreír ante un funeral, pero no puedo evitar una sonrisa al imaginar el embalsamiento del anciano Jacob, que le dejó convertir en una momia que quizás se encuentra hoy en Hebrón. El proceso de embalsamiento consistía en infundir una gran cantidad de sustancias resinosas en las cavidades del cuerpo, pero antes de eso se extraían todas las entrañas. Ya relleno el cuerpo del bálsamo, se sometía a una temperatura alta regulada para secarlo. Este proceso tomaba aproximadamente 30 días, luego de lo cual se tomaban otros 40 días para ungir el cuerpo con especies. Esta operación dejaba el cuerpo curado, luego se lavaba y era enrollado con tiras de lino, y las orillas eran selladas con goma. Después el cuerpo era depositado en un ataúd de madera diseñado en forma humana. Recordemos que Jacob había pedido que le sepultase en la cueva de Macpela, impulsado por su esperanza terrenal. Él creía que iba a resucitar en aquella tierra y que estaría allí con la nación Israel. La esperanza actual del creyente es celestial, y como miembros de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, creemos que seremos arrebatados con Él en el aire para ser llevados a un lugar llamado la Nueva Jerusalén. Hay pues dos esperanzas basadas en las Escrituras, y ambas son gloriosas. Les llevó 40 días embalsamar el cuerpo, evidentemente los métodos que seguían así lo requirieron. Los egipcios estuvieron de luto por él, y no creo que aquel fuese un llanto profesional, porque él se había convertido en un gran personaje espiritualmente hablando, respetado, además, por ser el padre de José. Este había sido el libertador, pero pienso que su padre Jacob era en ese tiempo un verdadero santo de Dios. Vamos a leer para continuar los versículos del 4 al 8. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón diciendo: Si he hallado gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis ahora a oídos del faraón, le digáis: Mi padre me hizo jurar diciendo: Yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Permite, pues, que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. El faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de José sus niños, sus ovejas y sus vacas. Como podemos ver, eh, cuando el cuerpo de Jacob estuvo embalsamado, José pidió autorización al faraón para que le permitieran enterrar a su padre en la tierra prometida, para cumplir la solicitud de Jacob. Y acá podemos ver que él halló gracia en el faraón y le accedieron a su petición. Por respeto a los egipcios, José cumplió con la costumbre del país, pero cuando llegó a la tierra prometida, él cumplió con la costumbre del pueblo de Dios, guardando duelo por 7 días, el cual se conoce como Sheba. Y fue Jacob tan respetado, amado y honrado en Egipto que, que esta fue probablemente la procesión fúnebre de mayor duración que el mundo jamás haya visto, teniendo en cuenta el largo viaje desde Egipto hasta Hebrón en Canaán. Uno podría preguntarse si Faraón les pidió que dejasen a los pequeños y a sus rebaños para asegurarse de que volverían.
Seguramente no querían perder a José porque aún lo necesitaba. Entonces miren lo que dice el versículo del 9 al 13. Dice, subieron también con él carros y gente de a caballo y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, al otro lado del Jordán, y lloraron e hicieron grande y muy triste lamentación. Allí José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso aquel lugar que está al otro lado del Jordán se le llamó Abel Misraín. Sus hijos pues hicieron con él según les había mandado, pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, de mano de Frón, el eteo, junto con él mismo campo para edad de sepultura al oriente de Mamre. Entonces, Atad estaba al este del Jordán, lo cual implica que el cortejo fúnebre tomó el camino más largo, posiblemente para evitar conflictos políticos. La ruta más corta hubiera sido a través del territorio de los filisteos. Algunos estudiosos dicen que los egipcios que acompañaban a José se detuvieron allí y no entrarían a Canaán para evitar que creyeran que los egipcios estaban invadiendo la región. Entre el cortejo fúnebre iba gente importante de la sociedad egipcia, como hemos visto o sea, ahí podemos ver cómo era el legado, cómo ha sido el testimonio de Jacob, que el faraón envió a la gente más importante para el funeral. Alguien podría preguntarse por qué Jacob no fue enterrado junto a Raquel en Belén, que estaba a unos 30 kilómetros hacia el norte. La razón está expresada aquí. Abraham había comprado esa cueva y Jacob quiso ser sepultado junto a sus padres en un lugar de su propiedad, para asegurarse de que su cuerpo reposase en aquella tierra. Por consiguiente, fue sepultado al lado de los otros patriarcas que habían compartido con él la misma esperanza de la resurrección. Vamos a leer ahora los versículos del 14 al 17. Dice, después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Y José lloró mientras hablaban los hermanos. Eh, todos los hijos de Jacob fueron a sepultar a su padre en Canaán. Así cumplieron el último deseo de su padre. Estando en la tierra prometida, alguno de los hijos de Jacob pudo haber tenido la tentación de quedarse en la tierra donde crecieron, pero nadie lo hizo. Todos regresaron a Egipto. Y ya muerto Jacob, los hermanos volvieron a tener miedo de José, pensando que ahora él se vengaría de todo lo que le habían hecho sufrir. Ellos seguían con ese cargo de conciencia, pero no habría razón para temer, pues José ya los había perdonado. Tal vez el problema es que ellos no se habían perdonado a sí mismos. José no les iba a cobrar nada a sus hermanos porque ya los había perdonado. Además, él había apreciado el plan de Dios en todo lo que había pasado. José sabía que Dios había permitido todo para un buen propósito. Evidentemente, los hermanos se habían dirigido a Jacob
antes de que éste muriese, para expresarle sus temores sobre su futuro. Temían que José se volviese contra ellos después de la muerte del padre. Así que Jacob les había dejado un mensaje para José, con la seguridad de que José no les perseguiría ni intentaría desquitarse. Y José se emocionó porque ellos le estaban manifestando su arrepentimiento por todo lo que le habían hecho. Entonces, vemos que acá hay una expresión del corazón de José, que en verdad era como se han descrito en los estudios anteriores como tipología de Cristo, ¿no? Vamos a ver lo que dicen los versículos del 18 y 19. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José le respondió, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Dios. Vemos aquí que la profecía que anunció que sus hermanos se postrarían ante él se cumpliría en varias ocasiones. También observamos que José siempre reconoció a Dios la gloria y el lugar que le correspondía. Acá podemos ver que José toda la gloria se lo daba siempre al Señor. Y se cumplen las profecías, ¿no? Y acá vemos una vez más que los hermanos se llegan a postrarse y a declararse como siervos de José. Vemos ahora en el versículo 20. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente, ¿no? Podemos ver acá, Dios usa todo para bien. Podemos ver en esta declaración nuevamente que era para preservación de vida, para el propósito gigante que tenía el Señor de formar de esa familia toda una nación, como dice en Romanos 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. José se comportó como un verdadero primogénito y patriarca de la familia. Él les aseguró que a sus hermanos que él velaría por ellos. Amados hermanos, Dios tiene planes de gran alcance que tú y yo no podemos apreciar. En este sentido, yo debo confesar mi incapacidad para encontrar algún significado o sentido al enfrentarme con ciertos problemas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios ha permitido que sucediera esto? Eso creo que es una pregunta que normalmente lo hacemos y cuando nosotros estudiamos podemos ver que en verdad Dios tiene propósito en todo. O sea, todas las cosas que suceden debajo del sol, como dice Salomón, dice que siempre es con un propósito. Debemos recordar que el Señor tiene una visión de conjunto y un propósito bueno para nuestra vida. Él no permitirá que a sus hijos les suceda nada que no tenga una buena finalidad, un resultado positivo dentro de su plan para cada uno de ellos. Y lo mismo para nosotros. Vamos a leer los versículos 21 al 23. Y con eso vamos a terminar esta primera parte. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre la rodilla de José. Acá en esta primera parte del capítulo 50, lo único que podemos es declarar con convicción, amados hermanos, que es un gran ejemplo de perdón, amor, conocimiento de Dios y un buen
liderazgo de parte de José. Este resumen de esta porción, en verdad, es una enseñanza clarísima para todos nosotros, ¿no? Porque somos hechos, somos descendientes nosotros también o sea, por Abraham, por espiritualmente, porque él es el padre de la fe, dice en él somos benditos todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es practicar todo lo que José vivió, o sea, todo lo que él vivió en su vida. Por eso que es un gran ejemplo. Perdonó, o sea, reconociendo de que sus hermanos lo habían tratado mal desde que era un jovencito, le tenían envidia, celos, hasta intentaron matarlo, lo vendieron, ¿no? Y él, como, como Jesús, ¿no? O sea, cuando estuvo en la cruz, prácticamente él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y un ejemplo de un fruto del amor, que es prácticamente la cúspide de todo esto, es que eh, después del perdón, prácticamente el amor, o sea, porque es como Jesús, ¿no? Como dice, de tal manera Dios dio a su Hijo unigénito para que todo que en él crea sea salvo. O sea, la expresión de amor de todo el sacrificio de José es un ejemplo. Y otra cosa acá que es bueno reconocer, él tenía un conocimiento de Dios, o sea, él tenía esa comunión perfecta, como dice la palabra de Dios, ¿no? Dice el- hay un salmo que siempre me agrada, ¿no? El Salmo 25:14, es un salmo que siempre yo lo hago parte de mis predicaciones del Evangelio, pero como una parte fundamental de nuestro diario vivir, porque dice el Salmo 25, que dice, la comunión íntima de Jehová, dice, es con los que le temen. ¿Y qué hace, qué resulta de esta condición? Y ellos, Dios hace conocer su pacto, ¿no? Entonces acá podemos ver que esos sueños que el Señor le dio a José eran sueños cuando era joven, pero él sabía porque eso era una revelación directa del Señor, porque Dios habla al corazón, y eso cuando una cosa queda grabada en nuestro corazón prácticamente nunca va a dejar de cumplirse, porque se va a hablar porque Dios nos graba esa palabra en nuestros corazones. Y acá podemos ver que él tenía un conocimiento de Dios, aun cuando él no tenía los pergaminos, no tenía la ira, pero ¿por qué? Porque en esa comunión íntima, porque él tenía un temor increíble. De la forma como José, por ejemplo, se liberó de esa gran tentación de la mujer de Potifar, era porque él conocía a un Dios y que él tenía que cuidar, dice, o sea, él sabía que sin santidad nadie verá a Dios, él se guardó. Y todos estos atributos que acabamos de resumir, prácticamente resumen lo que un buen líder debe, o sea, debe tener cuando comienza a practicar estas cosas, toda esta enseñanza, ¿no? Se demuestra un buen liderazgo. Por eso que José llegó a ser el primer ministro de Egipto, de un imperio poderoso en esa época, y prácticamente acá podemos ver que él era un ejemplo de vida para todos, ¿no? Tanto para su familia y también como para el mundo entero, porque en esa época no nos olvidemos de que Egipto representa el mundo, ¿no? A los gentiles. Y él nos demuestra con estos atributos, ¿no? Porque en el próximo capítulo vamos a ver ya su muerte, pero esos atributos mientras estuvo vivo es prácticamente que lo hacen como el líder a quien todos debemos imitar. Que Dios los bendiga, hermano. Conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad.
conozco un lugar donde yo necesito por siempre habitar. Es un lugar de descanso y paz, donde el gozo nunca falta y tu amor fluye en libertad. Nada me falta cuando en tus ojos veo el amor, sé que es para mí. Yo no tengo temor cuando estoy en los brazos del Padre, y si llego a caer, me consuela el saber que tú estás aquí. Yo